Bueno, presentaremos nuestro trabajo de investigación, el cual titula Auditoría enfocada en la ciberseguridad de plataformas e-learning y educación virtual. Tocaremos temas sobre la introducción, estado del arte, metodología, desarrollo, resultados y conclusiones de nuestra investigación en esta exposición. Primero pasamos con la introducción. Bueno, hoy en día la educación virtual crece cada año, pero junto con ella aumenta también los ataques informáticos. Como se muestra en el artículo, solo en el 2025 cada institución educativa registró más de 4.388 ataques informáticos. Y bueno, esto afecta directamente la información de docentes y estudiantes, la disponibilidad de clases y obviamente eso genera pérdidas económicas. Ahora, en este contexto, plataformas como Moodle o Zoom presentan fallas que muchas veces no son del software, sino de malas configuraciones o falta de mantenimiento. Por eso, realizar auditoría se vuelve fundamental, eh, ya que ayudan a identificar vulnerabilidades, evaluar riesgos o asegurar que los datos estén protegidos. Y con el crecimiento acelerado del mercado e-learning, también crece la superficie de ataque, ¿no? Y bueno, nuestro trabajo revisa investigaciones recientes sobre seguridad en e-learning y propone un modelo de auditoría basado en estándares como la ISO 27001, que es la norma internacional para la gestión de seguridad de la información, y el estándar OSASP o OSWAP, que es Open Web Application Security Project, que, bueno, que organiza, ya bueno, estado del arte. En el estado del arte revisamos trabajos relevantes sobre el tema que vamos a desarrollar en el artículo. Primero de Noblecilla, del autor Noblecilla, que analiza Moodle, Amauta y Atenea, identificando 34 vulnerabilidades, recomendando buenas prácticas como la MFA, que es la autenticación multifactor, y el uso del estándar OS o WAS, o WASP, que ya lo mencionamos anteriormente. Luego, Olmedo destaca que uno de los problemas más grandes que es que muchos profesionales no aplican estándares como la ISO 27001. ¿Qué es el sistema de gestión de seguridad basado en el ciclo PDCA? Y un tercer estudio es el de Noriega, que analiza riesgos en plataformas ampliamente usadas como Zoom o Classroom, que son LMS, que serían Learning Management System, o sistemas de gestión de aprendizaje, ¿no? Aquí se identifican fugas de datos, accesos no autorizados, malware y malas configuraciones. Ahora, pasando a los otros trabajos relevantes, tenemos, por ejemplo, el de Mora Secaira, que aplica el modelo CIA, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad, y encuentra que la confidencialidad es el punto más débil para los LMS universitarios. Otro trabajo sería el de García y Pesante, que muestra que ataques como XSS, que son inyección de script en el navegador, o SQLite, que serían las inyecciones de consultas de SQLite. Y otro tipo de ataque sería el CSRF, que sería falsificación de solicitudes entre sitios. Estos ataques
en ese trabajo se menciona que siguen siendo los más frecuentes y que Modul es la plataforma más vulnerable debido a su uso masivo. También aparecen amenazas como DOS, que son ataques de negación de servicio, que afecta la disponibilidad del sistema. Y finalmente, como último trabajo relevante que pusimos en el artículo sería el de Al-Momani y Isadizadeh, que plantea soluciones modernas como blockchain para credenciales o aplicar el MFA, que sería la autentificación multifactor, que es el cifrado de extremo a extremo, y el uso de también inteligencia artificial para detectar ataques antes que ocurran. Siguiendo. Bueno, el presente trabajo pues se ha desarrollado bajo un enfoque cualitativo de carácter descriptivo y analítico, mediante una revisión, ¿no?, documental. Se han analizado artículos científicos, informes técnicos y marcos normativos, ¿no?, internacionales que están publicados entre los años 2015 y 2025. En especial, en el periodo de 2023 y 2025. Y las fuentes principales fueron bases de datos, ¿no?, académicas, como Scopus y EEE Explore, la ACM Digital Library y el Springer Link. Y bueno, todo este análisis se ha estructurado bajo lo que se conoce como CIA, ¿no?, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Entonces, como marco conceptual, para evaluar, ¿no?, el impacto de las vulnerabilidades identificadas en las plataformas de e-learning. Siguiente, por favor. La revisión de literatura se ha llevado a cabo en tres fases, ¿no? En la primera fase se ha realizado la búsqueda, utilizando palabras, ¿no?, clave. En este caso en español e inglés, ¿no? Por ejemplo, auditoría, ciberseguridad, e-learning, LMS, cybersecurity y vulnerabilities in learning, ¿no?, platforms. Estas están aplicadas en las bases de datos mencionadas anteriormente, ¿no? En la segunda fase, se han aplicado criterios, ¿no?, de inclusión. Solo se han seleccionado aquellos estudios que presentaron evidencia, ¿no?, comprobada, ¿no?, o que estuvieran fundamentadas en marcos, ¿no?, reconocidos, como la ISO 27001 o la WASP. Y bueno, para la tercera fase, pues los documentos seleccionados fueron clasificados según el tipo de vulnerabilidad, ¿no?, su nivel de gravedad, la frecuencia de aparición y el contexto, ¿no?, tecnológico de las plataformas analizadas. Este proceso nos ha permitido obtener 8 estudios, ¿no?, que constituyen la base, ¿no?, del presente trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, a partir de los hallazgos de la revisión, pues se propone un modelo conceptual, ¿no?, de auditoría para las plataformas educativas virtuales, ¿no? Pues este modelo es preventivo, flexible y cíclico, ¿no?, basado en el ciclo de PDCA, ¿no?, de mejora continua y alineado con las directrices, ¿no?, de la ISO y la IS 27001 y las buenas prácticas, ¿no?, de la WASP. Bueno, esto está estructurado en 4 etapas, ¿no?, que están interconectadas, que se ejecutan pues de forma iterativa. La primera etapa es la evaluación de la plataforma, que es un análisis exhaustivo de la infraestructura y la definición de la línea base de la seguridad, ¿no? La segunda etapa es el análisis de vulnerabilidades. Consta de la identificación y la clasificación de riesgos técnicos, pedagógicos y operativos. La tercera etapa es la supervisión constante, la implementación de monitoreo, ¿no?, en tiempo real y sistemas predictivos de detección. Y por la cuarta etapa tenemos la formación y cultura de seguridad, ¿no?, que son desarrollo de competencias y sensibilización permanente, ¿no?, en toda la comunidad educativa. Eso sería todo de mi parte. Bueno, seguidamente vamos con el apartado de desarrollo. Para este trabajo lo que hemos considerado es primero evaluar las vulnerabilidades
que afectan a los sistemas de e-learning. Asimismo, estudiar su impacto que estos tienen. Por ejemplo, para poder iniciar, debemos conocer el mapa de ataques efectuado en un LMS, ¿no? Que primero se tiene que encontrar un punto de entrada. Este puede ser un formulario, comentarios o en actualizaciones. Esto a través de técnicas que han expuesto mis compañeros como el SQL Injection, el XXS y el File Inclusion. Entonces, una vez hecho esto, se descubre una debilidad, la cual puede ser roles mal definidos, que se esté usando HTTP o cookies sin flags. Y esto deriva en un acceso a los datos sensibles, ¿no? Básicamente datos de alumnos, estudiantes, profesores. Y finalmente sería la expansión del daño, ¿no? ¿Qué hacen los ciberdelincuentes con estos datos? Básicamente el secuestro de cuentas o ransomware o la manipulación de notas. Siguiente, por favor. Entonces, lo que hemos llevado a cabo es una comparativa de los estudios. Hemos analizado principalmente estos 5 estudios porque eh, están en diferentes plataformas, o podríamos denominarlos contextos, porque no todos son plataformas. En el primero tenemos en el estudio de Noblecilla, el cual se llevó a cabo en Moodle, Amauta y Atenea, donde las principales vulnerabilidades que se efectuaron en estos sitios fueron el SQL Injection, el cross-scripting y la fuga de información, ¿no? También se detectó que había contraseñas débiles, o sea, una mala gestión de las contraseñas. Después tenemos que en otra plataforma, que es el LMS Open Source, que sería la cuarta, también se tuvo ataques similares con SQL Injection, el cross-scripting y otras como el crime y el breach. Por ejemplo, también tenemos en plataformas como el e-learning en general, donde obtuvimos medios como el phishing, que es básicamente cuando se está haciendo una compartición de datos, enviar solicitudes para poder capturar los paquetes que se están transfiriendo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se mitigaron estos? Primero, por ejemplo, en el de Noblecilla se usó el pentesting y la revisión del código. En el segundo de Sackvice y Alisoy se utilizó el análisis de riesgos y las soluciones avanzadas basadas en IA y blockchain. En el tercero se utilizó estrategias integrales de ciberseguridad. En el cuarto de escaneos automáticos y en el quinto una revisión basada en el ISO 27001. Siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué derivó básicamente estas vulnerabilidades? En que el SQL Injection obtuvo un 62% de concurrencia, que es básicamente modificar o realizar consultas a través de puntos de entrada, ¿no? Como pueden ser formularios, enlaces, etcétera. Después tenemos el cross-site scripting, que es la inserción de scripts con contenido malicioso en lo que sería el frontend. La fuga de información, que es básicamente el phishing, donde en un proceso donde los sistemas están haciendo una compartición de contenido, nosotros vamos capturando o tratar de capturar estos paquetes que se van transmitiendo. Y finalmente una mala configuración o una configuración insegura, es decir, mala designación de roles o permisos abiertos o paneles expuestos, incluso también la gestión de contraseñas. Y eso sería todo por mi parte.
Bien, continuando con los resultados, pues primeramente, como se mencionó, se evaluaron de manera completa 8 estudios y pasando a la tabla número 2, que sería la caracterización de los estudios analizados, pues se puede ver, ¿no?, los autores y el año en el cual de los estudios que hemos considerado y en los cuales destaca pues la plataforma analizada y el foco metodológico. Por ejemplo, en el estudio 1 y el estudio 5 pues coinciden con la plataforma analizada que fue Moodle. El estudio 2, 3 y 4 en sí fueron LMS, pero destacando que en el estudio 2 fue un LMS genérico y en el estudio 3 y 4 pues fue un LMS universitario. En el estudio 6 y 8, por ejemplo, se tiene que usar que la plataforma analizada fue un e-learning, pero el estudio 6 fue más que todo un e-learning institucional. Y el estudio 7 pues fue en entornos educativos de manera general. Respecto al foco metodológico, pues el estudio 1 pues se enfoca más que todo en el pentesting estructurado, mientras que el estudio 2 en la auditoría técnica, el estudio 3 en la evaluación del CIA, de este modelo CIA, el estudio 4 pues análisis de ataques frecuentes en estos tipos de plataformas, en el estudio 5 pues el análisis de vulnerabilidades que tienen las plataformas de learning, el estudio 6 pues la revisión de controles y el estudio 7 la identificación de los riesgos. Y el estudio 8 pues hace una combinación del foco metodológico del modelo CIA más la mitigación. Respecto al impacto en los principios de seguridad CIA, pues en aquí se va a mostrar las vulnerabilidades predominantes en plataformas de e-learning. Como se mencionó anteriormente en el desarrollo, pues se tiene, ¿no?, el cross-site scripting o XSS, el SQL injection, la configuración insegura, ausencia de cifrado y uso de HTTP, el control deficiente de roles, el phishing dirigido a los usuarios y el malware o ransomware. Entre la frecuencia de los 8 estudios, ¿no?, pues el cross-site scripting tuvo una frecuencia de 6 entre los estudios, teniendo un porcentaje de 75% y afectando a las plataformas de Moodle y el LMS genérico. El SQL Injection pues tuvo una frecuencia de 5, representando el 62%, y apareciendo en las plataformas tanto de Moodle y LMS universitario. La configuración insegura pues tuvo una frecuencia de 4 con un porcentaje de 50% y pues apareció de manera general entre las plataformas afectadas. La ausencia de cifrado y uso de HTTP pues tuvo una frecuencia de 4, siendo también el 50%, y pues afectó también a plataformas de Moodle y sistemas institucionales. Respecto al control deficiente de roles, pues tuvo una frecuencia de 3 y un porcentaje de 37%, y afectó también a las plataformas LMS universitario. El phishing dirigido a los usuarios también tuvo una frecuencia de 3 con un porcentaje de 37%, y pues afectó de manera general en las plataformas, ¿no?, porque está dirigido a los usuarios. Y respecto al malware y ransomware, pues tuvo una frecuencia de 2 entre las plataformas afectadas, siendo los entornos educativos amplios. Respecto a la clasificación de vulnerabilidades según el modelo CIA, pues en sí de las vulnerabilidades identificadas, pues todas en sí afectan a la confidencialidad o impactan en la confidencialidad, mientras que para la integridad, pues los que más impactan pues son el XSS, el SQL Injection, la configuración insegura, el control deficiente de roles y el malware ransomware. Pero para la disponibilidad, pues afectan ya sea la configuración insegura y el malware y ransomware. Respecto a las plataformas con mayor incidencia de vulnerabilidades, pues se tiene que Moodle fue la plataforma con mayor incidencia, teniendo un total, ¿no?, de 12 vulnerabilidades reportadas, y los estudios que lo evaluaron fue el estudio 1, el estudio 5 y el estudio 8. Mientras que el LMS universitario pues tuvo un total de 8 vulnerabilidades reportadas, apareciendo en el estudio 3 y en el estudio 4. El LMS genérico pues tuvo un total de 6 vulnerabilidades reportadas, apareciendo en el estudio 2. Y los sistemas educativos generales pues tuvo un total de 5 vulnerabilidades reportadas, apareciendo en los estudios 6 y 7. Ahora, también con la distribución de vulnerabilidades por plataforma, pues se tiene, ¿no?, que la autenticación multifactor pues tiene una frecuencia de 6 con un porcentaje de 75, el cifrado mediante HTTPS y TLS tiene una frecuencia de 5
con un porcentaje de 62%, el hardening de servidor tiene una frecuencia de 5 con un porcentaje de 62%, la actualización de parches tiene una frecuencia de 4 con un porcentaje de 50%, la capacitación anti-phishing, pues teniendo una frecuencia de 3 con un porcentaje de 37%, y la gestión rigurosa de privilegios tiene una frecuencia de 3 con un porcentaje de 37%. Además que esto sería como un plan de riesgo que se valora en todos los estudios, ¿no? O en la mayoría de estos que lo presentaban. Y como análisis de resultados, pues tenemos que las vulnerabilidades más dominantes fueron pues el XSS y el SQL Injection. El principio CIA, pues el de los tres, pues el que resultó más afectado fue la confidencialidad debido a las fallas en cifrado, control de accesos y exposición de datos. La plataforma Moodle pues presenta la mayor concentración de vulnerabilidades documentadas, seguido de los LMS universitarios y plataformas genéricas. Y las fallas se originan principalmente en las malas configuraciones, deficiente gestión de privilegios y ausencia de prácticas de seguridad en el ciclo de vida del software. Bien, pasando con la parte de conclusiones, en nuestro análisis se llega a ver que la seguridad en los ecosistemas de e-learning todavía enfrenta algunas debilidades importantes y de hecho conocidas hace bastantes años, como XSS o la inyección SQL, las cuales revelan fallas en la validación de datos, configuraciones mal aplicadas y controles poco consistentes. En cuanto a la revisión de literatura, los estudios revisados fortalecen nuestros resultados, ya que en varios de estos se nota que el problema no viene solamente de la implementación técnica, sino que también influyen factores como las políticas internas insuficientes, la falta de mantenimiento y la falta de capacitación a los usuarios que contribuyen. Frente a este escenario, el modelo conceptual de auditoría planteado en este artículo busca integrar acciones técnicas, un monitoreo continuo y formación del usuario dentro de un ciclo permanente de mejora. Y es con este enfoque que posibilitaremos cerrar brechas de manera gradual y sostenida. Finalmente, como reflexión del trabajo, se buscaría mejorar la ciberseguridad en el e-learning, no solo con mejores implementaciones tecnológicas, no solo en ese ámbito, sino también con un compromiso institucional, mejor gestión y capacitación. Entonces, gracias a que estos elementos trabajen en conjunto, va a ser posible garantizar entornos educativos digitales más seguros y confiables. Siguiente. Para finalizar, los trabajos futuros. En esta sección mencionamos que como siguiente paso, lo que se debería hacer es construir y poner a prueba algún modelo de auditoría y aplicarlo directamente en plataformas reales y conocidas como Moodle, Blackboard o Canvas. Y en estas instituciones de diferentes niveles, puede ser a nivel de secundarias o universidades. Esto va a permitir medir la precisión de su impacto en la detección de vulnerabilidades y en el fortalecimiento de la seguridad general. Otro punto muy importante a tomar en cuenta es incorporar tecnologías que estén basadas en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para así poder anticipar y detectar amenazas antes de que éstas se concreten. Y por último, creemos fundamental comprender el rol del usuario en el contexto de lo que es la ciberseguridad educativa. Se debe estudiar cómo influye la formación y también el cambio de comportamiento ante programas de capacitación y qué tan efectivas resultan las políticas internas que ayudarían a construir métricas más sólidas. Con eso finalizamos. Gracias por su atención.